Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Blago Geto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Fescloiz, Chris RG, César Fregozo, Sloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emmanuel Amaya, César 7, Soccer Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darky Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Akatsuki, Enríquez, Itziar Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Devil, Juan, Dark Nerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Celrisk Suchia, Franco Black, Carlos Daniel MTZ, Zanatos, Madara Fanfic, Jondi Castro, Infxnity, XD, Juan Quiroga, Cristian Choque, Fernando Gaitán, Madiel Ávila, y Cristóbal Cáceres. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Over Granados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la élite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 16. Un desafío. Ulular. Bravo. Bravo. Andrómeda miró hacia arriba como un búho y entró por la ventana de la cocina, después de pasar con éxito las barreras. Al ver que llevaba la insignia de Hogwarts, con curiosidad se levantó para ver qué había traído. Su correspondencia con McGonagall se realizó fácilmente a través del Magiespejo. Entonces ella no sabía qué podría haber sido. ¿Está aquí la respuesta de Axel? Pensando esto, sus acciones se apresuraron. Su hermana aún no había regresado. Aunque de hecho había un mensaje de ella a través del Magiespejo. Decía: estoy vivo. No me molestes. Pero, ¿puede un solo mensaje hacer que deje de preocuparse? No. De hecho, esto confirmó que algo andaba mal. Andrómeda revisó rápidamente la bolsa de cuero atada a la lechuza y frunció el ceño. Era una pequeña botella de agua transparente con una niebla plateada flotando en su interior. ¿Un recuerdo? Vio que había un trozo de papel con su nombre pegado y el otro tenía el nombre de Axel. Ambos estaban escritos de su puño y letra. ¿Axel le envió un recuerdo? Esto le recordó el último recuerdo que había visto. Era de Axel siendo torturado por Kyrus Greengrass de todas las personas. Andrómeda se estremeció. Ella había llorado durante un día entero después de ver eso. ¿Un niño de tan solo 11 años tiene que pasar por eso? Su marido quedó llorando y suplicando después de esa tortura, y un niño de 11 años, cuya magia ni siquiera es lo suficientemente fuerte para protegerlo y cuyo cuerpo ni siquiera es lo suficientemente fuerte para soportarlo, tuvo que irse. A través de... Y sorprendentemente, a diferencia de su marido, ese chico es tan fuerte que siguió luchando hasta el último minuto. Incluso ahora, no podía decir cómo. Después de pasar por todo eso, cuando despertó después de 2 días y después de revelar que había quedado lisiado de por vida, lo único que hizo fue asentir con la cabeza con calma, como si eso fuera lo que esperaba. Era tan absurdo que sospechó si se trataba de un adulto sentado en el cuerpo de un niño.
En ese momento, al darse cuenta de que el niño debía haber sufrido mucho para haber madurado tan temprano, sintió un fuerte deseo de proteger a este niño y permitirle tener una vida feliz. Fue porque pensó que incluso si no podía curar a su marido, al menos este niño aún podría salvarse. Por lo tanto, ella trató de ayudarlo y trató de hacerlo sentir feliz llevándolo al callejón Diagon. Incluso le había presentado a su familia, con la esperanza de que la pasara bien. Y con la esperanza de poder llevarse bien con Rose, alguien de su edad. Y parecía haber funcionado. Había visto al chico empezar a disfrutar genuinamente y sonreír más. Pero, después de eso, él había ido al baño y Bella había salido diciendo que tenía una llamada urgente en su magia espejo. Y vaya que se arrepintió de haberle creído a su hermana y haberla dejado ir. Cuando Bella regresó con el recuerdo, Andrómeda instantáneamente perdió los estribos con ella. Pero Bella no pareció escucharla ya que simplemente respondió que había sido consentido antes de que ella desapareciera en Merlín sabe dónde. Axel también se había marchado sin decir nada. Ahora, ha enviado otro recuerdo. ¿Qué podría ser? ¿Sabía lo que le pasó a Bella? Andrómeda sacó uno de sus pensaderos para comprobarlo. Era un pequeño pensadero, importado de un país mágico desarrollado. Tenía muchas funciones avanzadas como calidad mejorada y amplificación de sonido. Rápidamente vertió el brumoso recuerdo líquido en el pensadero y miró dentro. Instantáneamente, el mundo a su alrededor cambió y se encontró en el caldero choreante, frente al baño de hombres. Vio a Axel saliendo del baño y a Bellatrix parada justo frente a él, esperando. ¿Esto es el recuerdo de Axel? ¿Cómo lo extrajo? Pensó, pero sus pensamientos se detuvieron cuando escuchó a Bella decir: Kirus Greengras, el nombre del hombre que mataste. Pensé que deberías saberlo. Andrómeda se llevó un gran shock al escuchar esas palabras. Kirus Greengras, el hombre que había torturado a Tris en el recuerdo que Bella le había dado. ¿Ese hombre fue asesinado por Axel? Entonces, incluso tuvo que matar a alguien cuando era tan joven. La vida es tan injusta de veces. Pensó, pero sus pensamientos se detuvieron nuevamente cuando vio a Bella chantajear a Axel por el recuerdo. Andrómeda no estaría de acuerdo con esto. Escuchó decir a Axel, tratando de parecer tranquilo. Sí, no estoy de acuerdo, exclamó Andrómeda. A ella no le gustaba hacia dónde iba esto. Pero Bellatrix en realidad se rió, sonando genuinamente divertida. Veo. Ella hizo un muy buen trabajo manipulándote. No, no lo hice. No esta vez. Gritó Andrómeda. Nadie más que Bella sabía que en realidad ella no era tan bondadosa como pretendía ser. Pero no esta vez. Sí, al principio ella había pensado que miraría dentro de su mente para ver los recuerdos, pero después de verlo y conocerlo a él y sus circunstancias, decidió no hacerlo. Esta persona había experimentado lo que había experimentado su marido e incluso había sobrevivido. Se merecía su respeto y reconocimiento por eso. Y después de verlo experimentar varias alegrías básicas de la vida por primera vez, incluso rechazó la idea de mirar a través de su mente, incluso con su consentimiento. Porque cada vez que él le había preguntado por qué estaba haciendo todo eso por él, le había removido dolorosamente la conciencia. No podía soportar romper la confianza que se había ganado después de ver tanta desgana en esos ojos. Por lo tanto, al final, ella realmente había decidido no preguntarle sobre los recuerdos. Lamentablemente, la escena que estaba presenciando hizo realidad sus temores. Al escuchar las palabras de Bellatrix, Axel hizo una pausa. ¿De qué estás hablando? Andrómeda pudo escuchar el filo en su voz y ver la última pizca de esperanza en sus ojos. Es realmente divertido. ¿Cómo ha creado una imagen perfecta de sí misma en tu mente tan rápidamente? Déjame iluminarte, niño crédulo. Andrómeda es negra. No es una mujer amable. No. Susurró mientras veía la última esperanza desaparecer de sus ojos, sus emociones heridas claramente visibles en su rostro en este momento. La primera vez que Andrómeda pudo ver su verdadera emoción resultó ser así. Bella tenía razón. No era una mujer amable cuando se trataba del bienestar de su marido y su hija. Pero no esta vez. ¿O era? Ella misma ya no lo sabía. Pero Bellatrix aún no había terminado. Andrómeda sabía que una vez que Bella decide hacer algo, lo terminará sin preocuparse. Ella solo quiere recuperar el recuerdo. A ella no le importaría Axel.
Y aunque sus temores se hicieron realidad, Bella resultó ser mucho más brutal de lo que había pensado. ¿Crees que hizo todo esto por amabilidad? Equivocado. Despierta, niño. ¿Quién eres tú para ella? Un don nadie. ¿Sabes cuántos han muerto por encontrar una cura para su marido? ¿Hace cuánto que te conoce? 1 día y medio. Dime, chico, ¿a quién elegirá entre su marido al que conoce desde hace décadas o tú? Ella es amable. Mi tonto perfecto de sangre pura. Hizo todo esto porque pensó que era el método más fácil. Simplemente dale algo de dinero y algo de amabilidad a un niño sin hogar y él te dará todo lo que quieras y te lo agradecerá después. Pero mirándote, lo puedo decir. No habrías estado de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por el bien de mi hermana, haré esto y luego tomaremos caminos separados. Ahora, ¿estás de acuerdo o tengo que obligarte? Las lágrimas brotaron de los ojos de Andrómeda cuando escuchó las palabras de su hermana. Vio cómo las expresiones de Axel cambiaban con cada frase, mientras lo cortaban profundamente, dejándolo con cicatrices para siempre mientras su dolor se convertía en apatía. De hecho, aceptó la solicitud. Tan educada de Bellatrix. E incluso le agradeció. Me estaba volviendo demasiado optimista sobre este mundo. Dijo burlonamente. Me recordaste una vez más que nunca debo confiar en nadie y aprender a contentarme con la soledad. Le rompió el corazón oírle decir eso. Sabía que él había cambiado, casi irreversiblemente. Casi podía ver los muros erigiéndose a su alrededor una vez más, dejando fuera a todos. Esta vez, más fuerte que nunca. Entonces la escena en el recuerdo cambió al momento justo después de que Bella había salido de su mente. Nadie, ni siquiera Axel, notaría nada en ella, pero Andrómeda sí. Parecía, conmocionada, casi como si negara la realidad. ¿Qué pasó? Pensó Andrómeda. Vio a Bellatrix tratando de detenerlo y luego retroceder cuando Axel la miró. Se negó a quedarse ni un momento más y sus últimas palabras, quedaron grabadas en la mente de Andrómeda. Además, asegúrate de mostrarle el recuerdo a tu hermana. Dígale que su marido era solo un marica que no había sufrido ninguna dificultad si ni siquiera podía soportar tanta tortura. Debería dejar de lastimar a personas inocentes por ser tan débil y encontrar un hombre de verdad. Con esas palabras, se fue, mientras Bella se quedó allí como si alguien la hubiera petrificado. El recuerdo había terminado, pero Andrómeda se quedó allí, demasiado aturdida para siquiera hablar. ¿Por qué Bella parecía tan asustada después de ver su recuerdo? ¿Qué vio ella? ¿Fue ese el motivo de su desaparición? ¿Son sus esfuerzos realmente tan inútiles? ¿Era Ted? No. El recuerdo que Axel pensó que aclararía todo había dejado a Andrómeda mucho más angustiada y desconcertada que antes, y sus últimas palabras le habían dejado mucho en qué pensar. Temprano en la mañana, Axel fue a la arena de duelo para la clase de duelo. Se sorprendió al ver que la mayoría de los de primer año habían elegido el duelo a pesar de que era una materia extracurricular. Esto indicaba claramente su importancia. La madre de Neville estaba parada en el medio de uno de los circuitos de duelo. Llevaba un par de jeans, una bata de duelo y una camiseta debajo que decía Supermamá. Buenos días, cariño. ¿Cómo fue tu primera noche en el dormitorio? ¿Dormiste bien? Le preguntó a Neville justo enfrente de todos. Mamá. Comprensiblemente, la vergüenza estaba escrita en todo el rostro rojo como una remolacha de Neville y, por una vez, Axel estaba agradecido de no tener padres. La profesora Alice simplemente se rió, encontrando linda la reacción de su hijo. Muy bien, clase, reúnanse. Dijo, aplaudiendo. Entonces. Ella empezó. Duelo. Todos sabemos lo que es, pero recordémoslo una vez más. ¿Alguien se atrevería a explicarlo? Hubo varias personas que levantaron la mano, pero la profesora Alice eligió a una chica de cabello tupido que parecía mucho más ansiosa. Sí, señorita. Hermione Granger, señora. Dijo la chica antes de comenzar a hablar instantáneamente. Duelo. En la Gran Bretaña mágica, solía ser una práctica formal en la cultura mágica en la que 2 o más magos o brujas entraban en combate bajo la condición de que solo se pudieran utilizar medios mágicos. Pero, después de que Gran Bretaña se volviera a conectar con el Comité Internacional de Duelo en la última década, las reglas han cambiado ya que muchas comunidades mágicas dependen en gran medida de los movimientos corporales, como los guerreros griegos o los usuarios de ninjutsu japoneses.
Ahora, los combatientes se enfrentan y se inclinan, en señal de respeto, antes de colocarse en una posición combativa aceptada y, a la cuenta de 3, intentan desarmarse, aturdirse, herirse, derrotarse o matarse entre sí para poner sumisión a la fuerza, ya sea a través de medios físicos o mágicos. Ella terminó. Asombrada, la profesora Alice la aplaudió. Tiene un conocimiento muy detallado, señorita Hermione. ¿Alguien más tiene algo que añadir? ¿Nada? Entonces pasemos a las manifestaciones. ¿Algún voluntario? Al parecer, ya fue suficiente esperar a que alguien. Yo, profesor. Gritó Draco Malfoy, antes de entrar al circuito de duelo. Dándose vuelta para mirar a todos, gritó en voz alta. Desafío a Axel Hunt a un duelo. Capítulo 17. Habilidades locas y un aplastamiento completo. De pie en el elevado circuito de duelo, Draco Malfoy gritó. Reto a duelo a Axel Hunt. ¿Qué? Antes de que la profesora Alice o Axel pudieran decir algo, los cientos de estudiantes de primer año que estaban amontonados a su alrededor comenzaron a armar un alboroto, vitoreando o gritando. Tienes que decir que los magos son un grupo amante del drama. Estos niños no sabían quién diablos era Axel Hunt, pero sabían que les esperaba algo de drama. Axel reflexionó sobre qué hacer. No era como si estuviera particularmente enojado, solo molesto. ¿Quién se molestaría en perder los estribos ante un molesto insecto que les molesta? Pero, eso no quiere decir que no se sentirán satisfechos al aplastar ese error. Miró a su alrededor, a los ingenuos niños que animaban a Draco, como si fueran a ver un duelo similar al que habían visto en sus espejos Magi. Sacudió mentalmente la cabeza. No estaba en buenas condiciones, no lo puede negar. No puede hacer magia correctamente, no puede negarlo. Ya no es rápido ni diestro, no puede negarlo. Pero, incluso sin nada de esto, nunca estaría en condiciones lo suficientemente malas como para que insectos como estos comiencen a pensar que pueden vencerlo en una pelea. Está bien. Ya había terminado de pensarlo todo. No hubo consecuencias lo suficientemente importantes como para impedirle aplastar bien a este insecto. Haciendo crujir su cuello de lado a lado, dio un paso adelante. Acepto. Anunció con una voz que no era fuerte, pero que llegó a todos los oídos a través del ruido de la multitud. ¡Guau! Sí. Luchar. La galería de Mani estaba disfrutando plenamente del espectáculo gratuito. La profesora Alice, pensando que todo era diversión y juegos, no los detuvo. Muy bien, un desafío de duelo el primer día, qué gran manera de empezar. Subid vosotros dos. Dijo, sin saber que las intenciones de los participantes eran bastante oscuras. De todos modos, los de primer año no podrán hacer mucho. Con el apoyo de todos, Axel subió al ring y se enfrentó a Malfoy. Todavía tenía las manos en los bolsillos de la bata mientras permanecía relajado en el ring. Su sola presencia exudaba una presión que haría saber a un luchador hábil que no era un oponente fácil. La profesora Alice tampoco pudo evitar darle una mirada más, preguntándose si estaba imaginando cosas. Muy bien, no hay hechizos letales. Y detendré el duelo antes de que alguien pueda resultar gravemente herido. Anunció antes de salir del ring. Ahora, inclínate antes de pararte en los dos puntos opuestos. De pie justo frente a Axel, Draco hizo una reverencia imperceptible. ¿Asustado, lisiado? Preguntó con una sonrisa. Axel asintió, sobre una cosa. Admitió antes de mirar al profesor. Profesor, ¿qué pasa si accidentalmente lo lastimo gravemente? Preguntó, haciendo que Draco apretara los dientes. La profesora Alice había escuchado esta pregunta demasiadas veces. Muchos estudiantes dudan incluso en lanzarse hechizos unos a otros en estos días. Incluso Sonevi tiene problemas similares. No te preocupes, querida. Estás bajo mi supervisión, así que me detendré antes de que suceda algo grave. Además, las lesiones son habituales en los duelos. Si tu hechizo no fue letal, entonces no te meterás en problemas. Respondió ella como si ya hubiera memorizado esta respuesta. Lo que ella no sabía era que Axel había hecho esta pregunta a propósito, para que no lo culparan más tarde. Ambos tomaron distancia y ocuparon los puntos que habían sido marcados a cada lado del circuito. Varitas listas. Anunció la profesora Alice.
Draco apuntó su varita contra Axel mientras Axel todavía estaba de pie con las manos en los bolsillos abiertos de su bata. Lo siguiente que se suponía que debía hacer la profesora Alice era decir, empezar. Pero hizo una pausa cuando Axel no sacó su varita. Aunque aparentemente, esto fue suficiente anuncio para Draco ya que ya blandió su varita, gritando su primer hechizo incluso antes de que el partido comenzara oficialmente. Furúnculo. Un maleficio que provoca una grave aparición de forúnculos ácidos o granos. Un enfermizo rayo verde fue disparado hacia Axel, pero todos se sorprendieron al ver que mientras el rayo del hechizo se acercaba a él, Axel no se movió en absoluto. El rayo del hechizo pasó zumbando a su lado, pasando por encima de las cabezas de los observadores de abajo antes de golpear la pared opuesta. Durante todo el evento, Axel ni siquiera se inmutó. Todos pensaron que Axel no se había movido en absoluto y que Draco simplemente había fallado, excepto la profesora Alice y el propio Draco Malfoy. Si miras sus pies, te darás cuenta de que no estaba parado en el lugar original que estaba marcado en el ring. Estaba parado un poco a la izquierda. ¡Ey, mira! No está parado en el lugar marcado. Muchos de los estudiantes también lo notaron ahora cuando comenzaron a señalarlo a los demás. Malfoy miró a Axel. Casualidad afortunada, murmuró antes de lanzar otro hechizo. Inflato. Infla el objetivo. Esta vez mucha gente lo vio. Incluso antes de que Draco lanzara el hechizo, lo vieron lánguidamente haciéndose a un lado. Una vez más, el hechizo pasó volando junto a él, fallándolo por un estrecho margen. ¿Qué? Se movió incluso antes de que se lanzara el hechizo. De hecho, ese fue el caso. Axel se movía incluso antes de que se lanzara el hechizo. Parece bastante fácil, ¿verdad? Pero no fue tan sencillo. Tu oponente no es ciego. También puede cambiar su puntería en el último segundo si ve que te mueves. Esta vez, al lanzar el hechizo, en el último momento, Draco repentinamente desaceleró su lanzamiento. Se esperaba que, como todas las veces, Axel también se hiciera a un lado esta vez. Pero, contrariamente a sus expectativas, Axel se quedó allí inmóvil, como si no tuviera intención de moverse en primer lugar. Draco pensó que dado que sus movimientos eran tan obvios, Axel debió haberlo notado fácilmente cuando redujo la velocidad de su yeso. Entonces, solo te moverás cuando estés seguro de que voy a lanzar, ¿eh? Pensó mientras tenía otra idea. Esta vez, no dejó de lanzar el hechizo. De hecho, lo lanzó muy rápido. Pero esta vez, apuntó deliberadamente un poco hacia la derecha. Ahora, cuando se mueva, habrá un 50% de posibilidades de que el hechizo lo golpee. Pero, contrariamente a sus expectativas, Axel no se movió en absoluto. Se quedó allí parado, dejando que el hechizo le fallara una vez más. Mientras tanto, la Galería Maní disfrutaba del espectáculo. Axel notó que muchos de ellos sostenían sus espejos magi y las luces destellaban en ellos. No tenía ni idea de qué carajo estaban haciendo. La profesora Alice había abandonado su actitud juguetona y ahora miraba el duelo con cierto interés. Todos pensaban solo una cosa. ¿Fue solo una coincidencia? Axel negó con la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? Le preguntó a Draco mientras daba un paso adelante. Flipendo. Esta vez, Axel se había movido una vez más hacia un lado antes de que se lanzara el hechizo. Sus movimientos no eran rápidos ni apresurados. Parecía haber dado un paso al azar hacia un lado mientras caminaba. Densaugeo. Casos con dientes grotescamente alargados. Una vez más se movió y el hechizo falló. Flipendo. Él simplemente se había inclinado hacia un lado. Hechizo tras hechizo fueron disparados desde la varita de Malfoy y Axel los estaba esquivando todos incluso antes de que fueran disparados. Mientras tanto, caminaba tranquilamente hacia Draco con las manos todavía en los bolsillos. Déjame explicártelo, idiota. Dijo Axel entre hechizos. Simplemente estoy prediciendo el camino de todos tus hechizos en función de tus movimientos, desde la dirección en la que miran tus ojos hasta la dirección en la que apunta tu varita y la contracción de cada músculo. Y apartarse del camino en el momento en que ya no se puede cambiar de dirección. Explicó simplemente. Cualquiera podía intentarlo si tenía el talento. Podría estar lisiado y no tener mucha capacidad mágica. Pero, sigo siendo el maestro ladrón, bastardo.
Seguía siendo el tipo que había perfeccionado su talento y sus habilidades durante años. Es posible que algunas de sus habilidades hayan quedado desactivadas después de ese incidente, pero todavía tenía muchas habilidades que eran mucho más raras y valiosas. Algunos de ellos fueron: su vista aguda que podía leer cada movimiento de su objetivo, su mente aguda que podía predecir todas las posibilidades y movimientos en un instante, y su increíble velocidad de reacción que le permite actuar en un instante. Como si se moviera por puro instinto. Por lo tanto, como alguien mucho superior a este insecto, su paciencia finalmente se había agotado después de los repetidos intentos de este insecto de molestarlo. Salud. La galería de Maní se volvió loca cuando vieron la escena irreal que sucedía frente a ellos. Casi parecía que Axel podía ver el futuro. Los destellos de sus espejos magi se intensificaron. Draco no pudo hacer nada y Axel pronto estuvo parado justo frente a él. Necesitas una buena paliza, bicho. Axel le dijo incluso cuando el niño casi instintivamente comenzó a retroceder. La mano de Axel finalmente salió y le arrebató la varita de Draco de sus manos. Notó que la varita de Draco parecía latir en su mano. No era tan fuerte como su varita, podía sentir la varita ansiosa por dibujar su magia. Oye, devuélvemelo. Eres un pequeño asqueroso. Axel lo ignoró mientras se concentraba en la varita. Lealtad por conquista. Dicho sistema es útil. Interesante. Él pensó. Eléctrica impulsa. Murmuró. Crepitar. Crepitar. Axel sonrió. No era tan poderosa como su varita, pero el hechizo funcionó. Draco Malfoy se enfureció cuando le arrebataron la varita de la mano. Era casi similar a que te robaran a tu novia. Devolvérsela. Gritó mientras intentaba recuperarlo. Borrar. Pero en cambio, fue electrocutado levemente tan pronto como su mano tocó sus varitas. ¡Ay! Axel asintió con satisfacción. Este tipo ya estaba en su lista de mierda desde su primera interacción. Siempre ha tenido problemas con este tipo de personas por motivos pasados. La razón por la que lo expulsaron del orfanato en primer lugar fue porque se había atrevido a defenderse de una segunda generación rica como este tipo. Ahora, si este tipo tuviera algún signo de inteligencia humana, habría aprendido la lección después de conocer sus habilidades y no volvería a meterse con él. Bueno, aparentemente no. Tú. Sacando su mano hacia atrás con dolor, la ira de Draco alcanzó su punto máximo. Sangre sucia asquerosa. Devuélveme mi varita. Mi padre. Callarse la boca. Ordenó Axel molesto. Sí, eran iguales. ¿Creen que pueden hacer algo solo porque tuvieron la suerte de estar entre los privilegiados? Eléctrica impulsa. Crepitar. Crepitar. Bueno, no sabían que él era el mismo tipo que no se sometió ni siquiera cuando fue torturado inhumanamente durante 10 minutos seguidos. Pero a Draco no le importaba. Todo lo que podía ver era su varita en manos de este tipo. Como nunca había sido castigado en toda su vida, simplemente no temía a Axel. Intentó agarrar la garganta de Axel mientras gritaba a todo pulmón. Sangre sucia asquerosa. Mi padre. Chilló pero se detuvo cuando su propia varita fue empujada dentro de su boca. Aviso. Fue cargado con 2 hechizos eléctrica impulsa. ¿Qué? Jadear. Maldición. Vaya. Hubo una reacción mixta por parte de la multitud. Fue tan inesperado que ni siquiera la profesora Alice se lo esperaba. Ella justo iba a anunciar el final del partido. No le preocupaba que nadie resultara herido ya que todo lo que el hechizo podía hacer era atacar a la gente. ¿Cómo iba a saber que Axel se lo metería en la boca a Draco? Un sonido ahogado de un cerdo siendo sacrificado salió de Draco mientras todo su cuerpo se estremecía como si tuviera un ataque. La magia repentinamente los rodeó a ambos y los separó, sacando la varita de la boca de Draco, cortesía de la profesora Alice, pero el daño ya estaba hecho. Axel se quitó el polvo de las manos mientras miraba a Malfoy, que yacía patéticamente en el suelo, y se estaba formando una mancha húmeda entre sus piernas. Eso debería mantenerte la boca cerrada por un tiempo. Murmuró. Lo único que lamentaba era haberlo cargado unas cuantas veces más antes de sumergirlo. Dado que su magia era demasiado débil, el daño que sufrió este chico no puede considerarse una lesión.
Pero sabía que era lo mejor que podía hacer considerando el hecho de que la profesora Alice los habría detenido tan pronto como se volviera remotamente peligroso. ¿Un profesor me metería en problemas por esto? La profesora Alice, que había diagnosticado a Draco y descubrió que esta reina del drama en realidad no había sufrido ninguna lesión grave, le dio a Axel una mirada impotente. No hay nada grave. Simplemente está en shock. Así que ganaste de manera justa. En ese momento, alguien aplaudió. Y, aplaudir. 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 Salud. Pronto, toda la clase estaba animando a Axel. Axel miró a todos desconcertado. ¿Qué diablos pasa con esta gente? ¿Por qué hacen tanto ruido? Aunque en ese momento, lo distrajo una notificación del sistema que parpadeaba frente a sus ojos. Timbre. Progresión de la misión. Haz amigos, haz aliados y da una buena impresión en el mundo mágico. Recompensas por cada paso sucesivo que des para construir una reputación tal que la gente te siga voluntariamente algún día. Has causado una impresión muy profunda en la gente al mostrar tus capacidades. Recompensas. Pasa a más 3% aprobación. Total 12% pasa a consejo sobre cómo puedes aumentar tu producción mágica y aprender otros hechizos. Aunque aparentemente el sistema aún no estaba terminado. Timbre. Felicidades. Ha alcanzado con éxito el primer hito de la tasa de aprobación, lo que permite que los registros acásicos le brinden una ayuda mucho más sustancial. Nueva función desbloqueada. Felicidades. Has desbloqueado la función de clase. Has desbloqueado tu primera clase, ladrón arcano. Se te darán técnicas, hechizos mágicos y misiones para dominar esta clase y ascender a la siguiente. Con tal cantidad de información en su cabeza, Axel no sabía qué hacer. Había tanta información que decidió revisarla después de lidiar con la situación actual. Aunque sus acciones pueden parecer impulsivas, como si no le importaran las consecuencias, lo había hecho todo después de cuidadosos cálculos. Capítulo 18. El ladrón arcano. Después de enviar a Draco a la enfermería, la profesora Alice le dio a Axel una mirada profunda. Axel ¿verdad? Axel asintió, preguntándose si después de todo estaría en problemas. Aunque, contrariamente a sus expectativas, la profesora Alice tenía una mirada impresionada cuando en realidad le sonrió. La forma en que predijiste las trayectorias de los hechizos mientras te movías de una manera tan tranquila y serena cuando te lanzaban hechizos, fue realmente impresionante. No creo que ni siquiera un duelista profesional hubiera podido hacerlo mejor. Tienes un talento tremendo para esto. Saqué 10 puntos para Slytherin por una excelente demostración de habilidades. Era la primera vez que un estudiante recibía tantos elogios del profesor Longbottom. Pero Axel simplemente suspiró al ganar involuntariamente más puntos para Slytherin. Después de eso, la profesora Alice adoptó el enfoque más seguro para el resto de la clase mientras les enseñaba algunas cosas básicas sobre los duelos. Mientras ella enseñaba, Axel simplemente se mezclaba entre los estudiantes para esconderse de todo tipo de miradas que le lanzaban y para comprobar sus recompensas. Aunque sus acciones pudieran parecer impulsivas, como si no le importaran las consecuencias, en realidad lo había hecho todo después de cuidadosos cálculos. Nadie excepto el director tiene realmente el poder de expulsarlo de aquí. Al parecer, antes existía la opción de tener un puesto en la junta directiva pagando dinero. Pero ahora, el dinero es lo último que necesita Hogwarts. Esto lo ha sabido desde el conocimiento básico. Y por lo que ha visto, la familia Malfoy no es realmente importante ya que ni siquiera tiene su propio asiento en el Wizengamot. Por lo tanto, no debería haber ninguna acción drástica. Ahora, el único otro problema es... esta atención. Pensó, mirando a muchos que intentaban encontrarlo entre la multitud. Especialmente Rose Potter. Ella fue quien inició los aplausos para él. Ahora bien, es seguro asumir que toda esta atención podría causar algunos problemas. Pero... sus ojos se dirigieron a la interfaz del sistema frente a él. Un aumento masivo del 3% en la tasa de aprobación y una sugerencia sobre cómo puede aumentar su producción de poder mágico. Ambas recompensas fueron tan grandes que no podía entender qué trabajo excepcional hizo para merecer esto. ¿Qué podría importar la impresión de algunos de primer año? Pero, fuera lo que fuera, pensó que valía la pena si obtenía beneficios tan locos.
La tasa de aprobación de cada porcentaje aumenta después de que realiza varias hazañas o misiones impresionantes. Después de la primera vez que obtuvo un aumento masivo del 6%, solo aumentó en 1 cada vez. Pero esta vez obtuvo directamente el 3%. En cuanto a la forma de aumentar su producción de poder mágico, se dio cuenta en qué camino debía concentrarse para hacerlo, ya que el sistema le daba la información directamente a su cerebro. El punto principal es la conexión con su varita. En este momento, con tanto daño a los nervios en sus manos y cuerpo, su magia no puede encontrar los caminos correctos para fluir desde su cuerpo hacia su varita. Provoca dolor cuando no puede escapar, incluso si no afecta directamente al cuerpo. Entonces, ahora imagina si la varita prácticamente succiona la magia. Ahora, incluso si no pudiera encontrar el camino por sí solo, la mayor parte aún puede ser succionada a través de varios caminos. Y eso se puede hacer fortaleciendo la conexión con su varita. Esto también tiene otro beneficio. La varita central de Cherubim amplificaría su magia en función de la fuerza de su conexión con ella. Por lo tanto, existen beneficios bidireccionales al fortalecer su vínculo con él. Aunque la pregunta es, ¿cómo hacerlo? El sistema no especificó eso. Algo en lo que pensar más tarde. Ahora, la recompensa final. La nueva característica. Honestamente, Axel nunca había jugado ningún juego de rol, por lo que no tenía conocimiento de cómo funciona este sistema de clases. Sistema, dame más información. Tendrás que activar la función clase para eso. ¿Aceptas la clase ladrón arcano? S/N. Bueno, ¿tengo alguna otra opción de clase? Tú haces. Pero la clase es tan especial que solo puedes aceptarla después de haber superado el umbral requerido. Tasa de aprobación que es demasiado alta. También obtendrás opciones de clase sucesivas que vienen después de obtener cierto grado de dominio en Arcane TF cuando pases los requisitos para poseer una clase. Puedo tener varias clases a la vez en el futuro, ¿verdad? Afirmativo. Entonces, sí, acepto la clase. Dijo Axel con decisión. Timbre. Clase aceptada. Ahora eres un ladrón arcano. Ahora podrás acceder a la información que solicitaste. Ladrón arcano. Una clase especial que solo pueden lograr aquellos con habilidades y talentos excepcionales para robar y poseer magia. No hay nada que un maestro ladrón arcano no pueda robar. Los campos de especialización incluyen magia sigilosa, barrios, trampas, encantamiento, carteristas, armado de cuchillos / espadas cortas, logros menores en algunas otras habilidades. Posibilidad de lograr logros importantes en otros campos a través de misiones especiales o condiciones especiales. El método para aprender estas habilidades de estos campos se desbloqueará sucesivamente cuando domines las habilidades iniciales y con las misiones. También puedes obtener misiones especiales para habilidades especiales. Los métodos quedarán impresos directamente en tu mente. Bueno, ahora mismo quiero reírme, pensó Axel mientras intentaba reprimir la sonrisa malvada que se abría paso en su rostro. Este era el sueño húmedo de todo ladrón. Le picaban las manos después de su último intento de robo que lo llevó a un hospital y había renunciado a robar cualquier cosa hasta que tuviera las habilidades suficientes para lograrlo, lo que le llevaría años. Ahora, parece que no tendrá que esperar tanto después de todo. Era la hora del almuerzo y Axel se dirigía hacia el gran comedor. Pero se dio cuenta de que había un problema. ¿Por qué todos me miran? Los de primer año puede entenderlo, pero el resto... No, señor. Debería ser un personaje de fondo para los demás. Vio a un grupo de estudiantes apiñados, mirando algo en sus espejos magi. Maldita sea, este tipo puede ver el futuro o leer la mente o algo así. Aparentemente es solo un estudiante de primer año. Cuando uno de ellos vio pasar a Axel lo señaló. ¡Ey, mira! Es él. El tipo del RM. Los demás también lo miraron y se sorprendieron. Este grupo era aparentemente más atrevido. Oye, ¿puedes tomarte una foto con nosotros? Preguntó, mostrando su espejo mágico. ¿Por qué? Preguntó Axel. Estaba realmente confundido. Eso los confundió un poco. Bueno, ¿por qué no? Youre RM se ha vuelto viral en el foro de Hogwarts. Eres famoso ahora. Tenemos que ser los primeros en compartir nuestras fotos con vosotros. ¿Qué? Axel salió de allí después de poner una excusa.
Sistema, ¿qué carajo está pasando? Anfitrión, el vídeo de tu pelea, o la memoria grabada, RM. Como lo llaman, ha sido publicado en el foro Magi Even Awards. Actualmente se comparte entre varias plataformas, lo que significa que se está volviendo viral. Esto ha aumentado tu reputación y, por lo tanto, te ha ayudado a obtener las recompensas del sistema. Mierda. Maldita sea. Mierda. Infierno. Ahora tenía sentido. Solo ahora entendió por qué obtuvo una recompensa tan escandalosa del 3% de aprobación por algo tan trivial como tener un buen desempeño frente a los de primer año. En este momento, Axel esperaba que el mundo mágico estuviera tan atrasado como hace 10 años. Durante el resto del día, Rose se quedó repitiendo la pelea de Axel una y otra vez. Hizo un gran trabajo al darle una lección a ese arrogante Ponce. Pero a diferencia de otros, ella era plenamente consciente de sus discapacidades. No debería poder hacer magia. Y hasta donde ella sabía, su cuerpo tampoco estaba en buen estado. Pero aún así, había logrado ganar el duelo de una manera tan dominante. Ella notó que él nunca hacía ningún movimiento rápido, porque simplemente no podía. Y realmente podía hacer magia. La última vez que lo vio, apenas podía lanzar un lumos mientras luchaba. En ese momento, su determinación de mejorar a pesar de sus discapacidades la había conmovido profundamente, y hoy ha progresado tan rápido. Cuando ganó y Draco finalmente obtuvo lo que se merecía, ella quedó tan impresionada que comenzó a aplaudir. Ella hubiera querido elogiarlo en persona, pero, parece que ya no puede hacerlo. Él es un Slytherin después de todo. A pesar de que sus dos tías eran Slytherin, Sirius nunca había dejado de odiar apasionadamente a Slytherin. Especialmente el imbécil grasiento. Esos dos podrían ser las raras excepciones, o simplemente recuperaron la cabeza después. Diría por sus dos tías. Por lo tanto, era comprensible que Rose hubiera tenido muchas opiniones prejuiciosas sobre los Slytherin. Por lo tanto, cuando Axel fue seleccionado para Slytherin, ella se sintió bastante decepcionada de que en realidad resultara ser un Slytherin. Había comenzado a preguntarse si Axel era una persona malvada o no. Además, Neville y Susan tampoco habían escuchado mejores cosas desde su casa. Y cuando escuchó que su tía Bella había desaparecido y que Axel era la última persona con la que había hablado, fue como si sus temores se hubieran hecho realidad. Por eso, ella le había interrogado sobre lo sucedido. Aunque se sintió mal cuando los ojos de Axel hacia ella se volvieron fríos. Ya no estaba segura de que era lo correcto. Ayer por la noche, tía Andrómeda la había llamado para preguntarle por Axel, preguntándole si lo estaba cuidando adecuadamente o no. Le había dicho a Rose que la respuesta de tía Bella sí llegó y le dijo que no se preocupara. Rose estaba bastante avergonzada y arrepentida mientras su tía insistía repetidamente en cuidar de Axel. Ella pensó que intentaría hablar con él hoy, pero ese tipo ni siquiera reconoció su presencia hoy incluso cuando intentó llamar su atención varias veces. Era como si fueran extraños. Rose se sentía bastante molesta por alguna razón. Nadie la había ignorado jamás. ¡Ay! ¿Por qué me pegaste?, protestó Neville. Rosa parpadeó. Se dio cuenta de que había golpeado accidentalmente a Neville. ¿Por qué estás en el camino?, preguntó con rudeza antes de levantarse. ¿A dónde vas?, preguntó. Solo para hacerles una broma a algunos Slytherins, respondió ella mientras se quitaba el pelo rojo de la cara. Axel estaba estrictamente fuera de los límites. Tendrá que hacerles bromas a otros Slytherins. Neville suspiró. Ella ha vuelto otra vez. Pensó con aprensión. Esta era la verdadera naturaleza de Rose Potter. El que ella esconde detrás de su personalidad perfecta y bien cuidada. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.